Cuando lo normativo y consciente aparece como enfermo o perverso, para obtener lo benévolo y saludable, vamos a tener que utilizar lo peligroso, lo inconsciente y lo anormal. Esta es una frase de William Blake que aplica perfectamente para el cuento El otro cielo de Julio Cortázar. Hoy estamos aquí con Ali Víquez y con Paula Rodríguez, expertos que nos vienen a hablar un poco acerca de la psicología, de la dualidad y un poco acerca de Julio Cortázar en este cuento El otro cielo. Bienvenidos. Estamos hablando de la dualidad de El otro cielo de Julio Cortázar. Entonces, Paula Rodríguez, vos que sos psicóloga, tal vez si nos puedas contar un poco acerca de qué es la dualidad de una persona, de dónde viene, de dónde aparece. Bueno, yo cuando leía el cuento pensaba, pucha, a eso se le pueden dar dos interpretaciones. Primero, tenemos lo que llamamos personalidades múltiples, que es un trastorno psicológico que es clínico, que está estipulado clínicamente, y que básicamente de lo que se trata es de que una persona en situaciones de muchísimo estrés psicosocial, sobre todo durante su infancia, por algún motivo llega y desarrolla una segunda, tercera, cuarta, X personalidades alternativas a la personalidad de base, digamos. Esa personalidad de base suele ser débil, suele ser tembeleque, como decimos popularmente, mientras que las otras personalidades pueden ser muy fuertes, muy dominantes. Eso es una posible interpretación. Y me parece, digamos, por completar la pregunta, que por ahí le va. Sin embargo, si hacemos una interpretación un poco más intrapsíquica de lo que está pasando ahí, pues a mí, sobre todo, me parece que el cuento es, o así lo interpreto yo, es una analogía de ese doble discurso tan humano entre lo que quiero ser, entre lo instintivo, entre lo inconsciente, el ello del psicoanálisis, digamos, y el deber ser, que es lo que dentro del psicoanálisis es el super yo. El super yo, el deber ser, son todas las reglas morales, todas las expectativas, todo lo que nos han inculcado a través de las distintas instituciones sociales, partiendo de la familia, colegio, religión, etc. Y entonces ese montón de instituciones nos han impuesto una serie de normas que hemos interiorizado. Para mí, pues esa es la vida en Buenos Aires de este protagonista, de este cuento. Mientras que el ello es todo lo pulsional, lo instintivo, el deseo, es que está representado dentro de la interpretación que estoy dando en La vida en París. Y todo ser humano pues juega en eso, porque Cortázar simplemente lo pinta ahí, pero todos jugamos entre lo que deseamos y lo que tenemos que hacer. Ali, entonces, con base en esto que dice Paula, ¿qué sería lo otro y qué sería lo real entonces en El otro cielo, en el cuento? Bueno, justamente Cortázar creo yo que juega con el hecho de no diferenciarlo claramente, sino que incluso para un lector no enteramente seguidor de puntos geográficos, aquí no se le advierte nunca que en el cuento hay una oscilación entre Buenos Aires de principios del siglo XX, porque comienza como en el 28 e incluso cuando termina está hablando de la elección de Perón, que es en el 46. Y de pronto hay un pasaje, ¿verdad? El personaje pasa a encontrarse en el París de la guerra franco-prusiana, como en 1870, ¿verdad? Entonces, en Cortázar es muy importante, por razones estéticas, no plantear una separación tajante entre una cosa y la otra, sino más bien, y vea cómo comienza el cuento, me ocurría a veces que todo se dejaba andar, se ablandaba y cedía terreno, aceptando sin resistencia que se pudiera ir así de una cosa a la otra. Ese es el comienzo del cuento, es decir, que se puede pasar de ese París al Buenos Aires, cambiar de tiempo y de espacio sin que haya una separación demasiado tajante. Yo digo que la justificación de eso es estética en primer lugar, porque la estética cortázariana está basada en mucho en el hecho de que es posible, por razones, digamos, filosóficas, dar saltos hacia otras realidades, ¿verdad? Esos saltos casi siempre ocurren. En todos los cuentos de Cortázar hay alguien que está viviendo una realidad y una puerta se abre, misteriosa o generalmente así, porque él recurre a cuento fantástico, ¿verdad? Algo misterioso, oyen un ruido como en La puerta condenada, ¿verdad? Hay un niño que está ahí llorando, o el tipo está leyendo un libro en su casa y de pronto el personaje aparece por la puerta, como en Continuidad de los parques, ¿verdad? Entonces,
En Cortázar es muy característico esa posibilidad de hacer el salto, porque él entendía que a través del salto es como el artista y el lector, que pasa por este proceso también, logra conocer una realidad que es una realidad que podríamos llamar trascendente, una realidad que no está en las narices de lo cotidiano, sino que es un poco ese salto cualitativo que el arte nos permite hacer para ver el mundo. Pero en ese salto del que vos hablas, para el personaje principal dentro de su psiquis, vos que conoces más la lectura de Cortázar, ¿qué sería lo real para él? ¿Qué es lo imaginario y qué es lo real? ¿O todo es real o todo es imaginario? Yo creo que probablemente él no sepa darse un límite, ¿verdad? No. Es que además lo real es muy relativo. ¿Qué es lo real? Si además eso podría ser como más un viaje interior, una expresión de algo interno, de un oscilar entre una cosa y la otra, pucha, o sea, ¿qué es lo objetivo? ¿Qué es lo real? Si estamos hablando de algo tan subjetivo, tan de ese personaje, tan de lo que él estaba viviendo ahí. Probablemente hay algo que él vive, como siguiendo lo que vos planteabas, ¿verdad? Como más frustrante, porque es lo que tiene que hacer, ¿verdad? Habla que tiene que ser corredor de bolsa, de que la mamá quiere que se case con una Irma de la cual no está como muy enamorado, ¿verdad? Y lo que le gusta es andar ahí tonteando con Josiane, ¿verdad? Entonces, él sí siente ciertas experiencias más frustrantes que otras, pero ve que el pasaje de una cosa a la otra, el narrador ni siquiera te advierte en ningún momento, no es que dice, bueno, y ahora pasé al otro lado, a París, no, sino que uno tiene incluso que irlo siguiendo y en ocasiones te sorprende, ¿verdad? Porque hay momentos en que uno se devuelve y dice, ¿dónde estaba ahora? ¿Está en París o está en Buenos Aires? De hecho, el cuento está dividido en dos partes también. Sí, por la cita, las citas aquí son muy importantes porque son las citas de Lautréamont, que no se cita nunca, no se le pone el nombre, por lo menos en la edición que yo tengo no ponemos nombre de autor, pero en la cita está ahí evocado, ¿verdad? También el otro texto. Tal vez háblanos un poquito de esas intertextualidades a las que se refiere Cortázar. ¿Cómo juega eso con la dualidad? Bueno, en Cortázar, digamos, la primera dualidad en Cortázar, que va más allá de este cuento en particular, es la dualidad del autor y el lector. Él escribe para un lector activo. Ese lector activo tiene que estar dispuesto a coescribir el texto. Por eso Cortázar no te da las cosas resueltas, sino que te lanzas sobre el cuento y bueno, usted ve a ver cómo lo lee, cómo resuelve todas estas ambigüedades, estos juegos, ¿verdad? Eso, porque de hecho uno, dentro de una primera lectura, yo no soy Cortázar, pues sí, algo he leído, pero uno se queda patinando muchas veces entre, bueno, ¿por qué ahora me está saliendo con esto si esto no tiene coherencia con aquello otro? O sea, si me están hablando de este momento histórico después de este otro momento, o sea, ¿qué pasa aquí? Entonces uno lo va descubriendo, ¿cierto? El rol es muy activo. Uno lo tiene que descubrir, no está masticado. Ya para ir terminando, él no consigue ese otro cielo, ¿verdad? Él más bien consigue una cotidianidad de la que venía huyendo. Entonces hablemos un poco de ese final. ¿Qué significa? ¿Es muerte para el personaje? Yo pienso que es un poco el infierno de Maldoror, pero en la versión cortázariana. Es que en la versión cortázariana, el infierno, y es muy consistente en varias obras, el infierno, según Cortázar, es la vida cotidiana y rutinaria. Esa es la peor cosa. En un momento en que él cita a un autor que plantea como que él puede pensar que Dios ha creado todos los males, pero que haya creado la vida cotidiana y la rutina, eso dice, muy grande es mi impiedad, pero a esto no me atrevo. Dios no puede haber sido tan perverso de haber creado las rutinas, las convenciones, las normas, el dejarse... el vivir la vida repitiéndose y repitiéndose. En Cortázar eso es el verdadero infierno. Cuando el personaje al final cae ahí, yo lo leo así, yo creo que ahí es donde ha caído en su infierno de la convencionalidad, de llevar una vida aburrida, rutinaria, sí, ya está ahí, ¿verdad? Con la que tenía que casar y ha olvidado todo lo que en él podía haber sido diferente, ¿no? Entonces, el cierre a mí me parece que apunta a esa frustración infernal. Pues bueno, nos enfrentamos a la rutina, nos enfrentamos a lo cotidiano, así que en este enfrentamiento, suerte con su otro yo.